Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien y nos la vamos a pasar súper bien porque nos vamos a meter en uno de los problemas fundamentales de la filosofía y del pensamiento, como es cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Ya ustedes saben que pueden encontrarme en mis redes sociales y que además pueden suscribirse en mi canal de Patreon, donde puedes ver clases de filosofía a partir de $3, donde vemos 3 clases de filosofía al mes, estudiando los textos y la vida de un filósofo. Bien, vamos a comenzar con contextualizar el tema del pienso y luego existo. Si bien es cierto que hemos hecho un video acerca del problema de la subjetividad y donde el padre de la subjetividad es René Descartes, que te lo voy a colocar aquí arriba, el pienso luego existo aparece en un texto pequeñito pero altamente revolucionario para la época, que fue el Discurso del Método en 1637. En este texto, Descartes va a mostrar a manera de fórmulas de método cómo poder conocer las cosas. Para poner de una forma muy simple y rápida, la fórmula es básicamente tener que separar los componentes de lo que quiero estudiar, diseccionarlo y voy estudiándolo por partes. El todo lo pico por partes y estudio cada parte para después tener una conclusión general. Esto evidentemente es una referencia bastante simplista de lo que Descartes explica y enuncia en este breve texto, que por cierto cabe destacar que el Discurso del Método fue escrito en francés. Por primera vez en la historia de la filosofía, un pensador escribía en una lengua de acceso a todo público. Es decir, el problema de la filosofía en la Edad Media era que estaba escrita en latín, pero no todo el mundo podía leer latín. Bueno, tampoco todo el mundo sabía leer y escribir, pero era más accesible si colocabas el texto en una lengua, en un idioma donde todos podían leerlo y hablarlo y comentarlo. En última instancia, que era más fácil poder leerlo si estaba en francés que si estaba en latín. Descartes quería que su pensamiento fuera accesible a todo el mundo y que pudieran hablar de él porque quería llegarle a toda la cantidad de gente ilustrada posible. Bien, aquí él va a decir algo muy importante por primera vez en la historia de la filosofía. Puedo dudar de todo, excepto de una sola cosa. Y esa única cosa es que yo soy un ente pensante, soy una sustancia que pienso. Por lo tanto, puedo dudar de todo, pero no de mi propio pensamiento. Ergo, por lo tanto, pienso, luego existo, aunque aquí donde podríamos hacer un pequeño comentario deconstructivista al respecto, porque en latín lo que dice es cogito ergo sum. Ese sum lo que va a decirnos es que existo, pero al mismo tiempo soy. Derrida que nos diría, bueno, no es que agarremos un término en la traducción u otro. El problema es que necesitamos reaprender la forma en cómo hacer filosofía. Por lo tanto, aquí hay un problema del margen del término. Es decir, no es que colocamos pienso, luego soy o pienso, luego existo. Tiene que ser al mismo tiempo, diría Derrida. Que por cierto, hicimos un video de introducción a la deconstrucción que te lo voy a colocar aquí arriba, donde él nos muestra la necesidad de rehacer la filosofía comprendiendo la ambivalencia conceptual. Por ejemplo, eso quiere decir que hay que entender que las fronteras entre el soy y el existo realmente son difusas. Hay que hacer la filosofía de esta frase junto con las dos terminologías. Descartes
Descartes, va a decirnos que hay dos mundos. Un mundo que es el físico, donde está la materia, y otro que es un mundo psíquico, donde están los acontecimientos mentales, y que por cierto es inaccesible a la vista pública, es decir, está dentro de un campo privado. Solo yo puedo saber lo que pasa dentro de mí. No vas a entender. Tampoco te lo voy a explicar. Cuéntale. Esto es lo que se llamaba el dualismo, donde hay una realidad física y una realidad mental. Descartes, por lo tanto, hacía una gran separación entre ambas y donde incluso explicaba el hombre es una mente pensante. Como ven, hay una separación en todo esto, pero les pregunto, ¿es lo mismo sentir un dolor en el brazo que decir tengo un dolor en el brazo? Ustedes dirán quizás que no, pero si yo primero no conozco el lenguaje, tengo un dolor en el brazo, ¿cómo puedo identificar que tengo un dolor en el brazo? Realmente hay una separación entre los procesos mentales y los procesos corporales. Hay una división entre la mente y el cuerpo, realmente. Descartes va a explicarnos que la esencia de la mente es la conciencia, es decir, aquello que me permite poder ser consciente de mis pensamientos y de lo que ocurre dentro de mí. Hay una conciencia y hay una autoconciencia. Soy consciente de mí mismo e incluso de mis propios pensamientos. Y la conciencia va a ser esa capacidad que tengo para ver dentro de mí mismo y poder hacer una introspección. Lo que podríamos concluir de una forma cartesiana, es decir, desde el pensamiento de René Descartes, que cuando miro dentro de mí mismo, lo que estoy viendo es mi propia conciencia. Y ustedes dirán, bueno, Marco, ¿pero qué es la mente? La mente es la capacidad que tenemos de desarrollar conductas complejas o simbólicas y de actividad lingüística con la que nosotros podemos desarrollar y desarrollarnos dentro del campo de lo social, de lo cultural, de lo económico, de lo familiar. Y evidentemente no estamos hablando de que lo que existe es lo que puedo pensar. Evidentemente no es a esto a lo que se está refiriendo Descartes. Porque entonces nosotros pudiéramos decir que las cosas que existen en el mundo es porque nosotros las pensamos. Es como si le presentara a mi gato Peluso y yo le dijera a Peluso, Peluso, si yo pienso y luego existo y tú que eres gato no puedes pensar porque eres gato, entonces Peluso, tú no existes. Evidentemente no es a esto a lo que se está refiriendo Descartes. Descartes a lo que se está refiriendo es que la verdad se le accede a través de la razón, de lo que podemos pensar, de lo que podemos reflexionar. De ahí es donde incluso está surge el término de idealismo. Pero vuelvo al problema. ¿Hay alguna diferencia entre sentir un dolor y pensar que tienes un dolor y decir que tienes un dolor? Realmente hay una separación entre el lenguaje y los pensamientos mentales y la conducta. Y si pudiéramos decir que inclusive la conciencia no es eso que me permite la introspección, sino que tiene que ver más con un proceso de la palabra. ¿Por qué incluso las religiones nos muestran que Dios es palabra?
Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y las religiones orientales dicen que todo fue creado a través del mantra Om, es decir, a través de la palabra. ¿Tendrá que ver más la conciencia con el lenguaje, el logos, la palabra, que con simplemente una capacidad de verse a sí mismo, verse interiormente? ¿Qué es eso del mundo interior? El problema es ver que la expresión lingüística, el logos, la palabra, no tiene casi nada que ver con la conducta y lo conductual de nosotros mismos. De una forma muy simple podríamos preguntarnos, depende de cómo pienso, actúo, depende de cómo reflexione, actúe, depende de cómo me conceptualizo a mí mismo, soy congruente con la realidad. Pienso y luego soy, pienso y luego existo, pienso y luego tengo una forma de ser, una forma de actuar. Quizás a partir de aquí fue esa pregunta que se hizo Heidegger, donde nos dijo que el ser humano se ha olvidado por la pregunta más esencial de la filosofía, que es la pregunta por el ser. Ese ser que tiene que preguntarse por el ser. El ser humano o el Dasein que se pregunta por el ser. Volvemos incluso a traer a colación el problema de la filosofía helénica, la sentencia délfica, eso que ocurría en el oráculo de Delfos, esta advertencia que se ponía en el templo de Apolo para todos los peregrinos que querían verse con la pitonisa Pitia. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, pero conocerse a sí mismo, ¿qué es ese sí mismo del que hay que conocer? Bueno, parte de la filosofía de la mente, como he comentado en otros videos, está tratando de desarrollar esto, e incluso te voy a colocar aquí arriba unos videos que he colgado acerca de la filosofía helénica, del conócete a ti mismo, para que veas cómo desde un punto de vista teórico y práctico uno puede enrumbarse a este conocimiento de sí, cómo transformarse a sí mismo, porque incluso vamos a ver cómo Foucault nos va a plantear el problema del sujeto, cómo el sujeto se convierte en sujeto y a qué está sujetado, en esa microfísica del poder, que también te voy a colocar acá arriba el problema del poder para Foucault, va a decirnos en su texto La hermenéutica del sujeto cómo posiblemente podemos descentrar las relaciones de poder en nosotros con el conocimiento de ti mismo. Bien, amigos, si te gustó este video, dale like, suscríbete. Recuerda que en la descripción vas a ver mi canal de Patreon e incluso siempre en todos los videos coloco un texto, al menos uno, o varios textos en los que puedes revisar de lo que se ha comentado en el video. No te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas ningún video de este canal y te espero para el próximo video.